Buenos días, nosotros somos el grupo 1 compuesto por Génesis Silvestre y Alexa Encarnación. En esta ocasión le hablaremos sobre el periodo Edo y el cierre de Japón a Occidente. Este periodo inicia en el 1603 y termina en el 1868, constituyendo uno de los más grandes periodos de esplendor y paz de todo Japón. Este periodo inicia con el fin de la guerra de Sekigahara. En esta guerra se encontraron dos poderosos ejércitos unificadores de Japón y pelearon alrededor de 200,000 samuráis, resultando como vencedor Tokugawa Ieyasu. Este era un gran daimyo que tenía como plan la unificación de todo Japón. Al vencer en esta guerra, hizo que el emperador le proclamara shogun. El shogun era el jefe militar de todo Japón. En esta ocasión, al declararse shogun, se hacía con todo el poder del gobierno de Japón, dejando de lado la figura imperial más como un símbolo de poder y de religión, pero quien ejercía realmente el poder era el shogun. Una de las primeras medidas que tomó al llegar al poder fue la de limitar el poder de los daimyo o señores feudales en todos los aspectos. Desde el matrimonio se dictaminó con quién podían casarse o no los daimyo y sus hijos. En cuanto a su estatus social, se definió su vestimenta, su conducta y su vivienda. Como medida para evitar los levantamientos, se estipuló que el daimyo debía ir por lo menos una vez al año a Edo, la ciudad capital desde donde gobernaba el shogun, y la familia del daimyo debía permanecer en Edo. Esto para evitar cualquier levantamiento de parte de los daimyo hacia el poderío del shogun. En cuanto a su fuerza militar, se les determinó el tipo de armadura que debían utilizar y el número de simpatizantes o samuráis que debía tener su ejército fue reducido significativamente. En cuanto a la estructura social, en este periodo se llamó Mibunsei, donde los samuráis eran la primera clase, constituyendo el 5% de la población, los campesinos la segunda, componiendo el 80%, la tercera eran los artesanos y el cuarto los comerciantes. Fuera de esta clase se encontraban los Eta y los Hinin. Se encontraban fuera de la clase porque rompían con el esquema social que establecía el budismo. Los Eta eran carniceros, curtidores y sepulteros, y los Hinin eran guardias y verdugos. Fuera de estas clases se encontraban los mendigos y las prostitutas. En cuanto a la economía, se basaba mayormente en la agricultura de productos como el arroz, el trigo, la soya, el vino, el lino, el té, las calabazas, las patatas, entre otros. La base de la economía era en sí el comercio. A inicios del periodo Edo, sí había comercio internacional, pero posteriormente, debido al cierre de Occidente, el comercio se volvió mayormente interregional, debido a los constantes desplazamientos que tenían los daimyo de la ciudad de Edo a sus regiones y el crecimiento de las ciudades en las regiones, debido a que alrededor del daimyo se debían encontrar los samuráis y sus sirvientes. Esto causaba que haya mayor flujo de personas, tanto en las regiones como en la ciudad de Edo. En cuanto a los ingresos señoriales, estos se basaban en los impuestos que debían dar los labradores a los señores feudales de sus cosechas, llegando a ser hasta el 40% de la cosecha. En cuanto al arte y la cultura, debido a que se encontraban totalmente separados de todo el mundo, los japoneses debieron arreglárselas para su entretenimiento, dando origen al teatro kabuki y no. También surgieron figuras como las geishas, que eran artistas tradicionales japonesas que dominaban la música, el teatro, filosofía, cultura, todo con el fin de acompañar y animar las fiestas. También se crearon cuentos e historias populares
y se hacían grandes celebraciones de las festividades budistas. Asimismo, las artes marciales se proliferaron, especialmente para los hijos de los samuráis, debido a que esto era un oficio que se heredaba de los padres. El declive del shogunato tuvo varias razones, entre las cuales las principales son el descontento general de la población debido a diversos periodos de hambres y desacuerdos dentro de los shogunatos, también la apertura forzada de Occidente a Japón y las rebeliones internas que dieron fin al shogunato en el 1868, y con el fin del shogunato se dio inicio al poder imperial. Cierre de Japón a Occidente. Este acontecimiento de aislamiento sucede mediante el periodo de la historia que trabajamos anteriormente, el Edo. Vale destacar que la historia de todo el archipiélago japonés fue realmente muy inestable, consecuencia de una cosmovisión que se formó durante generaciones, y esta prácticamente por la diferencia que había entre clanes, debido a su aspecto geográfico, ya que Japón lo conforman un conjunto de islas donde se desarrollaron comunidades aisladas. Pero todo esto cambia tras la unificación del territorio por parte de Tokugawa y Ieyasu. Y a pesar de que Japón, al igual que otros países, sufrió ciertos momentos de inestabilidad tras la invasión mongola, estos mantuvieron su carácter homogéneo. No obstante, todo esto cambió en 1543. Tras la llegada de los europeos, específicamente los portugueses, quienes les enseñaron a estas etnias que no se podía estar más fortalecido sino hasta que llegara una amenaza, y la amenaza en este caso eran ellos. Introdujeron en Japón armas de fuego, otras tecnologías, productos y demás, como también la fe cristianas. Los denominados jesuitas, que eran un grupo de misioneros, fueron los encargados de difundir esta fe, ya que no tenían ningún impedimento en principio para propagarla. Sin embargo, posteriormente, muchas poblaciones y señores feudales reaccionaron violentamente ante los extranjeros, tomando en cuenta de que a pesar de que ya en estos momentos existía la colonización y semicolonización europea en otros territorios alrededor del mundo, pero en Japón nunca se había dado una ocupación. Por otro lado, el cristianismo se expandió de forma espontánea en todo el territorio, incluso de manera pacífica. Muchos señores feudales y chugones y samuráis aceptaron esta nueva fe. Tokugawa, que había ganado un sinnúmero de batallas y logró la unificación de todo Japón, había determinado que el archipiélago debía aislarse del inminente peligro que significaba una invasión de los europeos, considerando que el comercio y la divulgación de la fe cristiana era el punto de partida para una futura ocupación. Este Shogun había tratado con mucha prudencia sus relaciones con el extranjero, específicamente con España, Portugal y los holandeses. Pero para el año 1605, el inglés William Adam, que era prácticamente un navegante que llegó a Japón con los holandeses en uno de sus viajes, se convirtió en uno de los hombres más fieles y cercanos a Tokugawa. Adam era un hombre de credo protestante y convence a Tokugawa de que los protestantes ingleses y holandeses no estaban interesados en propagar su fe, como sí lo estaban en cambio los portugueses y los españoles. Vale destacar que para 1600 ya había alrededor de 7.000 cristianos convertidos en Japón, e incluso miles de samuráis y daimyos. Por tal motivo, Tokugawa se sentó a estudiar minuciosamente y a informarse un poco sobre el cristianismo y cómo se iba expandiendo en Europa y en todo el mundo. Y de inmediato se dio cuenta que este representaba un profundo problema para la estabilidad del shogunato y de todo lo que representaban las relaciones y la ideología japonesa, dándose cuenta que el cristianismo podría ser perfectamente un punto de partida para la futura invasión de los europeos. El aislamiento de Japón, como lo conocemos actualmente, como algo sumamente radical, para esta época fue un proceso sumamente gradual, donde se llevó a cabo suceso tras suceso. Todo esto inicia en 1614, cuando Tokugawa promulgó el edicto para la expulsión de los cristianos, prohibiendo la religión completamente en el país. Todo esto resultó profundamente contradictorio, ya que para este entonces Japón y Europa se encontraban con relaciones comerciales y políticas sumamente comprometedoras.
Para 1616, este muere, pero aún así continúa su política. Para 1624 se expulsarían a los españoles y se suspenderían todas las relaciones diplomáticas con este imperio. También en 1626 se asesinaron a miles de cristianos japoneses que se negaron a renegar al cristianismo. Todo esto culminó con el tercer decreto de restricción, que ya para 1635 se prohibía que cualquier japonés saliera del país, como también que si alguien se fuera, regresara nuevamente. El cristianismo efectivamente fue un factor desestabilizador para el dominio de los shogunes y la preservación del Japón. Pero hay que destacar que sí hubo rebeliones. En este mismo año, los últimos remanentes de samuráis y campesinos católicos mostraron su descontento y se rebelaron. Todo esto culminó con una terrible masacre de miles de cristianos japoneses y la expulsión definitiva de los portugueses de Japón. Tan solo los holandeses fueron los únicos europeos a quienes se les recibieron para mantener las relaciones comerciales. Ya todo este proceso y política de aislamiento es conocida como el Sakoku, que prácticamente determinó un periodo de la historia Edo. A partir de esto se creó una nueva denominación llamada Bakumatsu o Shogunato Tokugawa tardío, que determina la etapa final del shogunato. Esta etapa está delimitada por los grandes acontecimientos ocurridos entre 1853 y 1867, cuando Japón se abre nuevamente a escuchar las ideas de Occidente y de forma menos violentas y traumáticas, donde se dan ciertas interacciones con ellos. Ya para este entonces se produce la transición del feudalismo bajo el mando de la figura del shogun al periodo Meiji. Esto ha sido todo, muchas gracias.